un banquete sobreabundante. Amén. Y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Esto lo hemos oído multitud de veces. Es una de las palabras que más se han compartido y siempre nos han sido de bendición, de la misma manera que hoy lo va a ser. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 14, del versículo 13 al 21. En aquel oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecería, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, que era 12 cestas llenas. Versículo 21. Y todos los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor bendiga nuestras vidas para recibir su santa palabra. Amén. Bueno, tenemos claro de que Dios hace milagros. Usted y yo somos un milagro de Dios. Usted y yo somos la consecuencia de habernos acercado a Jesús y que Él en su misericordia haya extendido su mano y hemos sido sanos. Amén. Pero en estos versículos que leemos vemos una situación similar. Vemos como Dios, en la persona de Jesús, se acerca a una aldea y automáticamente la gente que necesita, que está abatida, que está lastimada, que está enferma, que está en la situación que esté, se acercan al lugar. Porque donde está la presencia de Dios, las personas se acercan, el humano se acerca, porque entiende que tiene necesidades que el hombre no puede cubrir, porque entiende que solo Dios puede calmar el hambre y la sed de Dios de justicia. Solamente hay una persona en el universo que a usted le puede saciar, y no es ningún pastor, ni es su marido, ni son sus hijos, ni es nadie, solamente es Jesucristo. Y el que no entienda esto no ha entendido nada. Y aquí vemos un banquete sobreabundante, un banquete de la misericordia de Dios. Aquí vemos una de las teofonías que podemos ver de cómo Dios se acerca a nosotros. Una teofonía es ver a Dios, y nosotros hemos visto a Dios en la sensibilidad de haberle reconocido y sentir al Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es una teofanía. Eso es una teofanía. Hay quien la ha visto en persona, que fueron los discípulos en aquel tiempo. Hay otros que se les apareció y ellos le vieron físicamente. Pero que yo sepa, usted y yo sí que hemos tenido una teofanía de Dios, pero ha sido sensitiva a través del Espíritu Santo. ¿O no me va a decir usted a mí que no ha sentido a Dios? ¿O no lo ha sentido? Bueno, pues si no lo ha sentido, tendrá que sentirle. Y entonces verá a Dios de una forma diferente, no como usted cree, pero sí como Él piensa que necesitamos verle. Y es llenando nuestro corazón, hermano. Gloria a Dios. Yo no he visto a Jesús cara a cara. Yo no he tenido una teofanía de Jesús cara a cara, pero yo le llevo dentro. Y usted le lleva ahí dentro. Y eso es una teofanía sensitiva, de decir: Emmanuel, Dios, ¿con quién? Aleluya. Y esta teofanía es una teofanía
prolongada. No es una teofanía como aquellos que le vieron momentáneamente, sino que nosotros le sentimos continuadamente. Y esto es un gran privilegio que muchos en la Biblia no pudieron tener. Pero usted y yo, por su gran misericordia, hoy la seguimos viviendo. Amén. Y ese es el mayor banquete que puede tener un hombre o una mujer. Ser llenos de Dios. Porque esta referencia del milagro de los panes y los peces es una referencia a la necesidad de aquellos que se acercan a Jesús, la necesidad de aquellos que se sientan al lado de Jesús a escuchar lo que Él habla, lo que Él dice, lo que Él expresa. Y ante esa necesidad nos damos cuenta de dos situaciones. Una que eran en aquel momento los ungidos, por decir de alguna manera, que eran todos los discípulos que Jesús había llamado, y ellos vieron y entendieron una forma de actuar con las multitudes totalmente diferente a lo que entendió Jesús que tenía que hacer. Y en lo que hemos leído pone bien claro que los discípulos, los ungidos entre comillas, en cuanto dio la prédica o el mensaje el Señor, los discípulos salieron y ¿qué dijeron? Váyanse, váyanse. Aquí no podemos darle nada más. No tenemos comida para todos. Y los discípulos, supuestamente ungidos de Dios, váyanse. ¿Y qué hizo el Señor automáticamente? Quieto, parado. Quietos todos, no se muevan ni uno. No hay necesidad de que se vayan. Aquí les daremos de comer. Y ese es el corazón de Dios. ¿Usted ha experimentado en su vida ese corazón? Espero que sí. Porque el que experimenta eso en su vida, en su corazón, es que va a vivir de una forma diferente. Va a vivir enamorado de Dios, enamorada de Dios. Va a vivir dependiendo de Dios. Y va a entender que ningún hombre o mujer va a saciar su hambre por completo. Es lo que dice aquí. Los ungidos en aquel tiempo, los más preparados del momento, eran los discípulos. Y ellos iban a dejar a la gente ¿con qué? ¡Con hambre! Pero hoy, hermanos, los pastores y todos los que tenemos un ministerio de parte de Dios o la gente de la congregación, a las personas siempre les vamos a dejar con hambre. Porque el único que sacia el hambre y la sed es Jesucristo. Y si alguno se predica a sí mismo, mentiroso es, dice la palabra de Dios. Así que si busca alimento, busca cobertura en un hombre, está usted dado. Está haciendo algo mal. Porque de alguna manera y en un momento le va a dejar con hambre. Pero aquel que busca a Dios, aquel que ha entendido quién es el Señor, aquel que ha tenido una teofonía con Dios sensitiva a través del Espíritu Santo en su vida, dice las Escrituras que de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva y no otra cosa que infecta y trae cáncer al pueblo. Sino dice ríos de agua viva. ¿Y los ríos de agua viva qué son? Agua destilada, agua limpia, agua que limpia tu interior, tu mente, tu corazón y también tu lengua. Y entonces estaremos preparados. Amén. Y mire, le voy a decir algo. Algunos piensan, ¡ay, la lengua! La lengua. Y se te va automáticamente la cabeza a la lengua de otro, ¿verdad? ¿A que sí? Pero yo no te hablo de la lengua de otro. Hablo de tu lengua. Hablo de mi lengua. ¿Cómo la tienes de sujeta en Cristo Jesús? ¿Cómo está de sujeta? Pues así te irán las cosas. Porque no lo contamina lo que entra, sino lo que. ¿Y por dónde sale? Y sube por. Y se expresa por. Así que como se decía antiguamente aquí en España y todavía se dice, Dios nos pille confesados. Qué bueno, sé que han hablado las mujeres de la confesión. Qué bueno, hermano.
Confesarnos delante de Dios es el mayor privilegio que hay. Pero hay situaciones, como dijo nuestra hermana Paloma ya en el Congreso de Mujeres, en las que necesitamos ayuda. Y necesitamos personas a nuestro lado que escuchen la confesión. ¿Por qué? ¿Porque ellos nos van a sanar? No, porque van a ser conscientes y sobre todo nosotros vamos a ser conscientes de que hay un testigo conmigo delante de Dios de que en algo tengo que cambiar. No es que la confesión delante de los hombres sea tan efectiva como la confesión delante de Dios, sino que es una ayuda para entender que necesitamos ayudadores en el camino que nos lleven en la esperanza de la salvación cada día hasta llegar a la meta. Y yo no sé cuántos ayudadores en el camino usted se ha encontrado, pero yo en cada momento de mi vida en el Señor he tenido ayudadores en el camino, y unos me han cogido, me han abrazado y me han llevado, y otros me han cogido de la oreja y me han llevado, y otros me han dado una colleja y me han llevado, y otros incluso me han amputado un brazo y a veces la lengua con un hacha cortada y me han llevado. Así que yo no sé de qué forma, pero así es el Señor. Y en el gran banquete de Dios, donde sobreabunda la gracia, donde sobreabundan los milagros, donde sobreabunda todo lo necesario para que estemos contentos, aleluya, nos sentimos bien, cobijados bajo su cobertura. Amén. Y esa es la intención que debe de haber en nosotros, hermanos. En estos versículos podemos ver cómo Jesús tiene compasión de las multitudes que le siguen. Es más, dice que sana a los enfermos y también les alimenta. Y de tal manera que les sacia a todos presentes y dice que hay más que de sobra. Es decir, como dice el título, un banquete sobreabundante. Y sinceramente, hermano, nosotros debemos de vivir en ese banquete sobreabundante diariamente. Y si no lo estamos viviendo, hermanos, es porque algo estamos haciendo mal. O mejor dicho, algo no hemos entendido. Yo sé que usted es muy estudioso de la Biblia. Yo sé que usted pasa horas leyendo y orando la Biblia. Pero aún así, si no hemos entendido el que vivo en un banquete sobreabundante diariamente de la misericordia y de la gracia de Dios, no he entendido nada. Por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, por mucho que nos creamos sabios, seremos unos necios que viviremos solamente poniendo los ojos en las cosas de la carne. Y esa es una gran realidad, hermano. ¿Usted quiere tener victoria en Jesús? ¿Quiere tener victoria en Jesús? ¿A quién tiene que mirar? Y si pone la mirada en mí, lo va a tener claro. Y si tiene la mirada en otro pastor, lo va a tener claro. Y si tiene la mirada en una de en su esposa, o en sus hijos, o en su varón, lo va a tener claro. Pero aquellos que tienen la mirada en Jesús, todo es diferente. Vamos a leer seguido a esto Mateo 14 del 22 en adelante. Seguido a lo que hemos leído. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que se despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, o Galilea. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. ¿A cuántos trajeron? A todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces vienen los testimonios que nos hablan de los milagros y empezamos: gloria a Dios, gloria a Dios? Y cuando se nos hablan de los milagros de la Biblia, parece como que nos quedamos tontos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dicen que sanaron, ¿cuántos? Ese es el don de sanidad. El don de sanidad es cuando opera siempre. Y el don de sanidad solo le tiene Cristo en el Espíritu Santo hoy. Es verdad que Dios puede escuchar su oración de fe. Es verdad que Dios puede ver la necesidad en el corazón de una persona en fe. Y sobre la fe es donde Dios opera el milagro siempre. No sobre la fe del que ora, sino sobre la fe del que necesita. ¡Aleluya! Y eso es así siempre, porque el Señor dice siempre: ¿tu fe? No dice: la fe de los apóstoles te ha sanado, la fe del pastor te ha sanado, la fe de esta persona te ha sanado, sino que dice: tu fe te ha sanado. ¿Sabe lo que le ha sanado a usted y a mí? ¿Qué nos ha sanado? Nuestra fe, hermano. ¡Aleluya! Pero Dios sigue obrando de la misma manera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él sigue obrando. ¿Quiere sanidad? Física, psíquica, emocional, espiritual. ¿A quién tenemos que recurrir? A Jesús. Con fe puede haber herramientas de honra que le puedan ayudar a eso. Claro, puede haber hermanitos y hermanitas que oren por nosotros para que recibamos esa sanidad. Claro, puede escuchar Jesús esas oraciones de aquellos que interceden por nosotros en la tierra. Y puede escucharles y obrar el milagro. Pues claro. Pero ¿sabe qué? Va a depender de nosotros el querer recibirle, porque Dios no hace nada en una persona que no quiere. Lo sabía usted, ¿verdad? Lo sabía. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Pero aquí vemos otra circunstancia. Igual que vimos antes los panes y los peces, ahora vemos otra. Vemos que Jesús se aparta y se sube, ¿dónde? A un monte. ¿A qué? Aleluya. Y los demás se salen, discípulos se salen, ¿dónde? En la barca. Y se van al mar. Y el mar, ¿sabe qué representa, verdad? El mar representa este mundo. Y el mundo da miedo. Porque realmente estar en el mundo y estar en tu propia barca o en mi propia barca crea temor. Y el mundo y el mar nos puede engullir. Ahora es diferente cuando usted y yo estamos en la barca del Señor, capitaneada por Jesucristo. Todo cambia. Dice que cuando el Señor no estaba en la barca hacía aguas, estaba en la tempestad, les estaba engullendo y automáticamente ellos tenían pavor, miedo y levantaron la voz y automáticamente el Señor, que siempre está presente y está ahí escuchando la voz de sus hijos, ¿qué hizo? Ir. ¿Y cómo fue? Sobre las aguas, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? No temáis, soy yo. Tened ánimo. Amén. ¿Cuántas veces le ha sucedido esto a usted? De alguna manera y de otra.
¿Cuántas veces han sentido que su barca se hunde? Porque mire, su vida y mi vida son una barquita en el amplio mar de este mundo. Su familia es una barquita en el amplio mar de este mundo. Sus amigos son una barquita en el amplio mar de este mundo. Esta congregación es una barquita en el amplio mar de este mundo. Este pueblo es una barquita en el amplio mar de este mundo. Este país es una barquita. El mundo entero es una barquita en el amplio mar de este mundo. Y este mundo sin Jesús no tiene esperanza. Y este mundo sin Jesús es un mar que engulle a todo aquel que no tiene la fe depositada en aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Y eso es lo que hay. Y vemos muchas barquitas que, como se dice, se hunden. Vemos muchas barquitas que ante la adversidad se vienen abajo, que ante el tener que tomar decisiones sensatas en su vida, no pueden por lo que sea, no sé el por qué, y se vienen abajo. Pero yo le voy a decir algo desde mi testimonio. Contra más duras vienen, contra más de frente vienen, contra más adversidad hay algo en mí que lo único que hace es decirme: vete a los pies de Jesús. Vete a los pies de Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús en esta circunstancia de las barquitas ahogándose o hundiéndose? ¿Dónde estaba Jesús? Orando. ¿Dónde está Jesús hoy? Intercediendo a la diestra de Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? Por usted y por mí. ¡Aleluya! Pero Él sigue bajando de la montaña y sigue andando por el mar. Y como le he dicho antes, no va a ser una teofanía física de verle, teofanía física de verle a Él físicamente, sino que sigue bajando, porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos fortalece y nos da fuerza y voluntad para seguir asido, agarrado a Él y no soltarnos nunca. Y nunca poniendo la mirada. Claro, mire, en la barca de los apóstoles, ¿sabe quién estaba? ¿Sabe quién estaba? Se lo digo. Pedro. ¿Cómo se queda? Pero la barca se hundía. ¿Le digo quién más estaba en esa barca? Si ya lo sabe. Juan. Y así, uno tras uno, los discípulos de Jesús. Hombres preparados, hombres con una gran enseñanza y un gran testimonio, hombres que más quisiéramos que hoy en día hubiera, que seguro que les hay. Pero aún así, la barca, ¿qué le pasa? Y hoy, aunque haya barcas dirigidas, espero que siempre por Dios, pero aunque estén remando en los primeros lugares hombres preparados o mujeres preparadas, si no está Jesús, esa barca, ¿qué le pasa? ¿Y a quién necesitamos sí o sí en nuestra barca? ¿A quién, hermano? En su vida, en mi vida, en su familia, en mi familia, en sus amistades, en mis amistades, en esta congregación, y ya está. Por lo tanto, mire, hermano, yo hoy estoy aquí, mañana yo no sé dónde estaré. Y mañana habrá aquí otro pastor y contra antes mejor. Porque eso significará que yo esté haciendo bien mi trabajo. Y si yo aquí duro mucho tiempo como pastor, no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque yo no he sido llamado a ser pastor de ningún lugar. Yo he sido llamado a apacentar la grey de Dios y levantar hombres y mujeres preparados a desarrollar ministerios, no solo en Javia, sino en Alicante, en Madrid, en Pekín, en Roma y a donde el Señor nos lleve. No tengo ninguna ansia de posición, ni lo he tenido en los 35 años de ministerio, nunca. Pero el Señor siempre me ha exigido. Y bajo esa exigencia, yo he obedecido. Y Dios me libre el día que no obedezca.
Espero que a usted le pase lo mismo. Espero que a usted en el encuentro personal con Dios, en ese encuentro cara a cara, sensitivo, como hemos dicho antes, ¿verdad?, usted se sienta en la necesidad de servir al Señor. El otro día hablábamos un grupo de decir, yo no entiendo las personas que no sirven al Señor. Si lo que produce Jesús en nuestra vida es servicio, y que lo que más nos alegra y lo que más nos contenta es cuando servimos, hermano. Es lo que más nos identifica con Dios y con las formas de Dios en la tierra. Porque dice el Señor en su palabra, yo vine a servir. ¿Lo dice o no? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Yo vine a servir y no a ser servido. Ese es nuestro Señor, hermano. Y eso es lo que nos enseña, hermano. Por lo tanto, mira, a la hora de hacer iglesia es muy fácil saber con qué legionarios, como digo yo, o soldados tienes que ir a la batalla. Es muy fácil, hermano. Cuando tú vienes a la iglesia y hay un grupo de personas, cuando tú te vas de la iglesia y hay un grupo de personas, esos son los soldados con los que tienes que ir a la batalla. Cuando tú vienes a la iglesia y hay gente que viene tarde, mal y nunca, y se va tarde, mal y nunca, ¿tú irías a la batalla con ellos? Hablo a la batalla espiritual, hablo a la batalla más complicada de la vida, hablo a la batalla que puede acarrearnos consecuencias. Por lo tanto, hermano, no es que esta iglesia obre así, todas las iglesias obran así. Y la que no obra así tiene un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque se da dirigida por hombres. No, pero es que esas personas no están capacitadas. La persona capacitada es la que sirve al Señor. No la que sabe mucho de la Biblia. No, el Señor ama a los enanos. Hombre, por Dios, claro que les ama. Tienen un problema físico. Pero Dios también ama a los enanos espirituales. También les ama. ¿Y sabe qué es un enano espiritual? Poco cuerpo y mucha cabeza. Pero de una forma o de otra no deja de ser una enfermedad. ¿Es así o no? Y los enanos físicos, que Dios les bendiga, gracias a Dios los adelantos de hoy, van a los hospitales y les pueden estirar las piernas, les dan unos medicamentos para que la cabeza no se desarrolle tanto. ¿Es así o no? ¿O estoy yo equivocado? Hay unos avances tremendos, a tal punto de que aunque la enfermedad del enanismo esté en ellos, la ciencia, gracias a Dios, ha desarrollado de tal forma que esto se puede corregir en alguna manera. Pero ¿cuántos enanos espirituales hay que entienden tanto y no van al médico que es Cristo para solucionar sus problemas? Y fíjate si es sencillo, que en un huequito de esa cabeza llena de letra no haya humildad. Necesitas ayuda. Y encima lo curioso es que el Espíritu Santo sí está, que espero que sí. Es el que dice, necesitas ayuda, necesitas ayuda, necesitas ayuda. Y tú obcecao. Que no, que son los demás. Que no, que son los demás. Y traca, y la matraca. Hombre, por Dios. Aquí el Señor operó. Y operó de una forma, ¿verdad?, milagrosa. ¿Y qué dice? Que los que tuvieron fe, los que tenían esa necesidad, el Señor les rescató. Pero los últimos versículos que hemos leído, ¿qué pone? ¿Qué pone en los últimos versículos que hemos leído? ¿Lo ponemos de nuevo? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra. ¿De dónde? De alrededor. Y trajeron a él, ¿a quién? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron el borde de su manto con fe, quedaron. ¿Sabe qué es esto, verdad? Un manto de oración judío, bastante antiguo. No es el manto de Jesús, ¿eh? Este es un manto de oración judío, el que llevaba Jesús.
parecido. Y el borde de su manto es esto. Las esquinitas, los tefilim. Este es el borde del manto. Y dice que todos los que estaban enfermos fueron a tocar el borde de su manto. ¿Y qué les pasó a todos que tocaron el borde de su manto? ¿Cuántos? Queridos, yo creo que es momento de identificar dónde necesitamos el milagro en nuestra vida. ¿Tenemos hambre y sed? Dios hace el milagro de los panes y los peces. Estamos en el mar de este mundo, en mi barca que hace aguas, sea personal, sea familiar, sea congregacional, sea de ciudad. Necesitamos que el Señor venga y ande sobre las aguas y que nosotros tengamos fe y confianza en Él. Y solo entonces, cuando esa figura del fantasma, el fantasma es las veces que hemos dicho, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero cuando está ocurriendo algo bueno en tu vida, te crees que es un fantasma y no identificas que es Dios. Y te crees que son otras oportunidades de la vida las que te están facilitando que tú vivas un poco más dignamente. Eso es ver un fantasma. Mire, lo que a usted le pasa en su vida y en la mía no es porque ha habido cosas que porque sí se han levantado y hemos visto otra focalización de las cosas, sino porque Dios en su misericordia le ha extendido la mano a usted y a mí. Y Dios sabe que nos dice lo mismo que les dijo a aquellas personas. No temáis. Soy yo. Eso se lo dice hoy a usted y a mí. No temas. Es Él, dice el Señor. No tema. Soy yo, dice el Señor. Y antes de hacer un llamado a la oración, quiero que leamos el Salmo 147:3. Salmo 147, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El desamor. Sentirnos en desamor. Yo entiendo que usted y yo hemos tenido muchas vivencias en este mundo. Y puedo entender que el desamor entre humanos nos haya podido afectar. Puedo entenderlo. Pero que se sienta en desamor cuando Dios ya lo ha rescatado, eso ya no lo entiendo. Dios quiere romper el desamor y quiere que entienda que Dios le ama. Y le ama de tal forma que, como dice en el Evangelio de Juan, entregó a su único hijo, el unigénito Hijo de Dios, Jesús. De esa forma le ama a Dios y me ama a Dios. Por lo tanto, dé un portazo al desamor. Es que no me quieren, es que no me aceptan, es que no sé qué, es que no me dejan, es que no sé cuánto. Mire, déjese. El que necesita usted y yo es a Jesús. Y en las cosas de la vida, no las mezcles con la iglesia. Ande dignamente, con testimonio. Y si no lo hace y tropieza, que lo va a hacer igual que yo. Mire, yo sé quién son mis grandes amigos y quién eran mis grandes amigos que ya están con el Señor. Y le voy a confesar algo en público porque no me tiene que dar vergüenza. Yo a mis grandes amigos en alguna ocasión les he criticado. ¿Y por qué sé que eran mis grandes amigos? Porque ellos se enteraron, vinieron, me lo dijeron y nos abrazamos y lloramos juntos. Se me ponen los pelos de punta. Ese es un gran amigo. Alguien que no te traiciona. Alguien que realmente ha sellado a fuego la amistad.
Y mire, usted ha criticado a su mejor amiga y a su mejor amigo. Estoy seguro. Pero su mejor amigo, y al revés también, lo entiende, que es un humano. Pero entiende y pone la balanza de lo bueno y lo malo. Y entiende que es una verdad, una amistad verdadera, pese al acelerarnos, pese al hablar más de la cuenta, pese a no sé qué, pese a no sé qué. Y al final, esas amistades son las que perduran. Pero la amistad con Jesús es diferente, hermano. La amistad con Jesús es que aunque usted le falle, Él no nos falla. Aunque nosotros pequemos, Él te soluciona el pecado. Aunque nosotros hagamos yo que sé el qué, Él está pendiente de nosotros. Su amistad está por encima de cualquier amistad. Y qué buena es la amistad de Dios, pero también, en segundo plano, qué buena es la amistad verdadera, donde ha sido sellada por fuego, sabiendo con quién puede ir a la batalla, a la guerra. Cuando viene un problema, una situación, a alguien de ustedes, que alguien salga y dé la cara, que no le importe poner su vida por delante de la de un hermano. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Más que un hermano, es un. Y con esos quiero ir yo a la batalla. Sí, la de hoy. La de ir contra el enemigo en el nombre de Jesús. La de saber si el enemigo viene con un cuchillo o una metralleta, va a haber a mi lado gente que se pone delante y no detrás a distancia. Esa gente es la gente que ha aceptado al Señor con todas sus consecuencias. No es gente de domingo, no es gente de grandes sermones, no es gente igual de ir a muchas oraciones, pero es gente que que permanece en Cristo. Y qué bueno, hermano, ver la victoria del Señor, no solo personal, sino también congregacional, cuando hay un ejército como una piña, que venga lo que venga, lo batalla y lo enfrenta en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo, porque así te dice hoy a ti y a mí el Señor. Isaías 41:10. Esto es lo que nos dice a usted y a mí hoy el Señor. Después de todo lo que hemos leído, claro. Isaías 41:10. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Así te dice hoy a ti el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, amén y amén. Se ponen de pie.